Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general de Evidencia Forense. Hoy sábado vamos a hablar de accidentes de tránsito. Vamos a empezar con la parte jurídico-legal. También mencionarles que vamos a ir entablando una conversación, una serie de preguntas con el doctor Luigi Vargas. Él es parte de Evidencia Forense y él tiene entre las especialidades que maneja la accidentología vial. Por lo tanto, ustedes pueden realizar las consultas necesarias. Bueno, comencemos con la parte jurídica. Cuando hablamos cuando hablamos de lo peor que puede suceder en un accidente de tránsito, estamos hablando del artículo 261, que refiere al homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que nos indica este artículo? Primero, que el que resultare culpable de la muerte o de la producción de lesiones, ya sean graves o gravísimas, de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de 1 a 3 años. Y si este hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia del alcohol, también bajo la dependencia de estupefacientes, la pena será de reclusión de 5 a 8 años y se impondrá al autor del hecho la inhabilitación para conducir. El parágrafo 2 del mismo artículo 261 refiere que en caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena prevista. Y el parágrafo 3 nos dice que si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave inobservancia de la ley o del código del reglamento de tránsito que establece los deberes de cuidado del propietario, gerente o administrador de una empresa de transporte, se está sancionando con reclusión de 1 a 2 años. Acabamos de hablar de la parte más difícil, es decir, cuando los procesos ya han llegado al Ministerio Público, cuando ya no podemos retroceder. ¿Por qué? Porque ha habido un homicidio o lesiones graves y gravísimas de accidente de tránsito. Ahora, doctor Luigi, ¿puede bajar el volumen de su teléfono? Porque me estoy escuchando yo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Doctor, ¿qué podemos decir de los accidentes de tránsito en forma general? A ver, en forma general, podemos decir que los accidentes de tránsito son todos aquellos acontecimientos no intencionales. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ahora sí, con su micrófono excelente. Bueno, son todos aquellos acontecimientos no intencionales en los que se ocasionan muertes, ¿no?, de personas, lesiones, daños a la propiedad en vías públicas o entregadas al uso público, en el que está comprometido al menos un vehículo. La ciencia de la accidentología vial, como una de las ciencias que y disciplinas científicas que componen la criminalística, justamente es esta la encargada de estudiar, analizar, ¿no?, cuáles han sido las causas, cuáles podrían ser los factores que intervienen en un hecho de tránsito. Sabemos muy bien que, de acuerdo a nuestra normativa, bueno, este tipo de acontecimientos va a ser investigado principalmente por personal de la Policía Boliviana, a través de las áreas o divisiones de accidentes de tránsito, de todas las direcciones departamentales de tránsito de la Policía Boliviana a nivel nacional. Por tanto, el trabajo importante, piedra fundamental de la investigación, que es el registro de un escenario, en este caso de un hecho de tránsito, lo va a realizar personal técnico de esta área, ¿no?, de esta división de accidentes de tránsito de la Policía Boliviana a nivel nacional, conjuntamente los peritos del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial. Anteriormente también trabajaban, realizaban pericias en accidentes de tránsito
peritos del del Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? De la Fiscalía. En algunos requerimientos, bueno, acuden a realizar este trabajo o realizan este trabajo de accidentología vial, principalmente para elaborar los dictámenes periciales, que son totalmente diferentes a los informes técnicos, ¿no? Que se realizan o que realiza también la policía boliviana en este tipo de investigaciones. Ok, doctor. También, ahora volviendo al tema jurídico, les voy a explicar algo. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando, bueno, recién he visto un caso que justamente ha chocado una movilidad a un motociclista de pedidos ya? Entonces acá ha habido un problema entre el motociclista, la señora que estaba conduciendo su vehículo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Estas dos personas y tránsito mismo nos dicen que pueden realizar una carta de sometimiento. ¿Qué quiere decir esta carta de sometimiento? Que estas dos personas van a hacer un acuerdo transaccional. En este acuerdo transaccional se tiene que indicar que ambos están realizando este acuerdo, primero, de forma voluntaria. Segundo, que la persona víctima de este choque, de esta colisión entre el vehículo y la moto, la persona víctima, que en el caso que yo he visto era una persona de pedidos ya, como les decía, está de acuerdo en que se le va a cancelar todos los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque, digamos, no ha habido lesiones graves, el muchacho simplemente ha ido a una revisión médica externa, su moto es la que sí tenía daños. Pero él ha estado de acuerdo en presentar esta carta de sometimiento, donde el objetivo principal de la misma es reparar el daño que se ha hecho y que no lleguen estos problemas, que no llegue esto a un proceso judicial, que no llegue a Ministerio Público. Es decir, que cuando el daño es leve, ustedes pueden realizar este acuerdo entre las dos personas con las que ha existido la colisión. Ya les decía, pueden ser dos automóviles, etcétera, y donde no ha habido un perjuicio mayor también para ninguno de los dos conductores. Entonces, este proceso se queda directamente en tránsito. Pero en el caso de que sí haya existido personas con lesiones graves, con lesiones gravísimas, o por mala suerte que haya existido una persona fallecida gracias a este accidente de tránsito, obviamente sí se debe acudir al Ministerio Público y, bueno, seguir con el procedimiento y todo lo que nos señala el artículo 261 del Código Penal. Doctor Luigi, una pregunta. ¿Cuáles son las causas de los accidentes de tránsito por lo general? A veces hablamos del error humano, puede ser las condiciones del vehículo. Ya, a ver, antes de hablar de los factores, Doc, diferenciar primeramente entre colisión y choque, ¿no? Que es perfecto, bien importante, y atropello, ¿no? Colisiones son accidentes complejos, ya que en ellos entran siempre en contacto los vehículos en movimiento. Esa es la palabra clave para diferenciar entre colisión y choque. Al hablar de colisión es el accidente de tránsito que se va a realizar en una carretera, en una vía urbana, interprovincial, etcétera, pero en vehículos, entre vehículos en movimiento, ¿no? Entre vehículos, 2, 3, etcétera, en movimiento. A diferencia del choque, es el accidente de tránsito que se da entre un vehículo contra un objeto fijo, ya sea un poste, un árbol, una pared, una puerta, una vivienda, un basurero, y ahí entra contra un objeto fijo, choques, y ahí entra los famosos atropellos con sus diferentes
formas, ¿no? Al hablar de la dinámica justamente del atropello. Pero eso es la diferencia entre colisión y choques. Ya. ¿Cuáles son los factores? La accidentología vial nos habla de una trilogía al referirnos a los factores eh, que participan en un accidente de tránsito. Sin embargo, bueno, nuestra bibliografía habla de 3 factores, sin embargo son 4. Y estos son el factor humano, el factor vehículo, el factor vía y el factor medio ambiente. En realidad son los 4. Existen diferentes, de acuerdo a los diferentes hechos a investigar en accidentes de tránsito, participará un factor, 2, 3 o tal vez los 4 factores. Pero también analizando todas las estadísticas en accidentes de tránsito, el factor que se lleva a la flor, podríamos decir, que causa mayor accidente de tránsito, somos nosotros, ¿no? El factor humano. Un 86%, 80% o 90% de los accidentes de tránsito los cometemos por nuestra imprudencia, impericia, inobservancia de nosotros los humanos. Actualmente, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, en un grupo etario de 1 a 35 años, la mayor causa de muerte de persona se da justamente en accidentes de tránsito. En este momento, por ejemplo, se están dando muchos accidentes de tránsito, obviamente en nuestro país y imagínense a nivel mundial. Entonces, las discapacidades, las incapacidades, obviamente muertes de persona, daños materiales, son cuantiosos en accidentes de tránsito. Por tanto, investigación forense es muy importante. Doctor, una consulta. Por ejemplo, hemos visto hace unas 2-3 semanas que han sucedido bastantes accidentes de tránsito en carretera. Eran flotas, eran camiones, algunos han invadido carril. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede este tipo de accidentes? Porque también vemos víctimas fatales de estos accidentes. ¿Cuál sería el motivo principal para que haya sucedido este tipo de accidentes? Bueno, desde mi punto de vista, porque ya trabajamos hace mucho tiempo con relación a la investigación de accidentes de tránsito y el tema criminalístico principalmente, es la prevención, ¿no? Es la prevención. Como vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, sería la falta de prevención, la falta de control, ¿no? Si estamos hablando de accidentes de tránsito en carretera, es el control, ¿no? El control de velocidad, por ejemplo, el control de tal vez mal estado de funcionamiento del vehículo o tal vez el estado de la vía. Entonces, si a través de la prevención, anticipadamente tratamos de solucionar estos problemas justamente previniendo, estoy seguro que vamos a evitar muchos accidentes de tránsito. Por tanto, los controles son pues importantes, los diferentes controles que realiza la policía boliviana desde el momento en que un vehículo sale, ¿no? de la zona urbana en este caso, para ya ingresar a una carretera donde se imprimen diferentes o velocidades máximas, ¿no? de transitabilidad. Por tanto, al hablar de una velocidad máxima, imaginemos 80 kilómetros por hora, tanto el conductor tendría que estar en buen estado físico, ¿no? El vehículo, obviamente, en buen estado de funcionamiento, la vía de igual manera. Entonces, si todos estos factores, los prevenimos y se realiza un buen control, mantenimiento, etcétera, vamos a evitar, ¿no? Y va a bajar las estadísticas de accidentes de tránsito. Vuelvo a repetir, desde mi punto de vista sería la falta de control. Muchas veces, o mejor dicho, en diferentes oportunidades en nuestras terminales a nivel nacional, han sido destacados funcionarios policiales donde evidentemente han empezado a controlar, imaginemos, las llantas, hablando del tema de la adherencia, ya que esta es la única superficie, ¿no? La superficie entre la goma, el caucho y la vía,
de contacto entre la máquina y la vía, ¿no? O el camino o la carretera. Por tanto, la adherencia juega un papel importante. Los funcionarios policiales empezaron a controlar la trilla, ¿no? La trilla de las llantas. Estos funcionarios no duraron ni una semana. ¿Por qué? Porque los dueños de los sindicatos o de las diferentes empresas no pudieron, no pudieron someterse a ese control que se llama somero que realizaban los policías justamente con los dispositivos para controlar la trilla, una buena trilla de las llantas para que ese motorizado salga al viaje con los 50 o 45 pasajeros. Entonces, desde mi punto de vista, el control es bien importante para la prevención de accidentes de tránsito. Obviamente, también estaríamos hablando de las mejoras en la infraestructura vial, ¿no es cierto? Sí, la infraestructura vial, los controles. Hoy tenemos ahora ya la nueva inspección de vehicular, ¿no? Y durará un mes más. Entonces, de manera consciente, todos los ciudadanos tendríamos que revisar, ¿no? Pasar por los controles de nuestros automotores justamente para este tema de prevenir los accidentes de tránsito. Pero, hablando de manera directa y clara, vamos a ver que también esos puestos de control donde los funcionarios policiales realizan bien el trabajo somero, ¿no? Un control estricto de todos los sistemas básicos mecánicos del vehículo, bueno, están pues más vacíos, ¿no? Que otros puestos de control donde, bueno, tal vez no se realiza un control a detalle mecánico. Estos lugares están más llenos. Entonces vemos que también ahí la cultura, ¿no? La educación de nosotros como ciudadanos, o la conciencia para mantener nuestro vehículo en buen estado de funcionamiento, bueno, tendría que partir de todos nosotros. Imaginemos que en estos puestos de control, al hablar de la adherencia, principalmente como uno de los factores importantes que se da en accidentes de tránsito, el tema de las llantas, vamos a un puesto de control y nos dicen, no, miren, sus dos llantas delanteras o las dos llantas traseras no tienen toda la trilla correspondiente para el funcionamiento, para la circulación del vehículo. Por tanto, usted tendría que cambiar primero las llantas y recién se la va a dar la roseta. O su sistema de suspensión, mire que la suspensión izquierda o derecha, o las dos están en mal estado de funcionamiento, por tanto no se le va a dar el control correspondiente. O mire todos la pérdida de líquidos, ¿no? Hidráulicos, etcétera, que tenemos acá por debajo, están en mal estado de funcionamiento, por tanto no se le va a otorgar su roseta. Ahí estamos hablando de vehículos particulares. Si hablamos de vehículos de servicio público, si hablaríamos de vehículos de alto tonelaje, esas volquetas que transportan piedras, arena, que son modelos un poco antiguos, el estado de funcionamiento, los micros antiguos, yo pienso que ese control tendría que ser pues totalmente estricto, ¿no? Completo, principalmente de estos componentes importantes que son dirección, suspensión, freno, principalmente adherencia de llantas en los vehículos y otorgar, ¿no? La roseta correspondiente, justamente para evitar accidentes de tránsito donde pueda ser causante la falla mecánica del vehículo. Doctor, una consulta. Al momento de, ya estando en una investigación y para poder determinar los motivos de por qué ha sucedido determinado hecho de tránsito, es importante considerar muchos factores de riesgo. Entre los mismos tenemos, por ejemplo, la velocidad. Si es que el conductor también estaba con la influencia de alcohol, de drogas. También considerar la falta de uso del cinturón de seguridad,
¿Qué cosas más deberíamos considerar? Y probablemente si usted nos podría hablar un poco, doctor, sobre el consumo de alcohol y también cuánto es lo permitido y cómo se está realizando ahora el famoso test de alcoholemia, debido a que han cambiado, ¿no es cierto?, en el procedimiento. Sí, más bien hace años atrás, el tema de la alcoholemia no era, podríamos decir, un, una actuación, podríamos decir, primaria, ¿no?, en la investigación. En nuestros cuadernos de investigaciones, estamos hablando de hace años atrás, hace unos 10 años atrás, bueno, cuando yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses, por ejemplo, este trabajo lo realizaban nuestros peritos de la Fiscalía. Hoy por hoy se ha convertido en una obligación, ¿no? Prácticamente es un requisito importante y una de las primeras actuaciones obrados que están en nuestros cuadernos de investigaciones. Los test de alcoholemia. No estamos hablando de un alcotest, sino alcoholemia, ya que la norma, nuestro decreto supremo 1347, que va a reglamentar la ley 259 del control de expendio de bebidas alcohólicas, bueno, los artículos 13, 14 nos habla, ¿no? Nos indica que la policía boliviana será la encargada de tomar las pruebas de alcoholemia a los participantes de un accidente de tránsito. Vehículo A, vehículo E, venga, la muestra correspondiente. Entonces ya tenemos, y los funcionarios policiales, la institución policial ya cuenta, ¿no?, con los peritos correspondientes, salen al accidente o están ya han sido evacuados a un centro hospitalario, inmediatamente la muestra de sangre, ¿no?, para establecer si la persona, bueno, estaba bajo influencia del alcohol. Entonces es un requisito importante, más bien, a diferencia de hace años atrás. Entonces, y aparte nuestra normativa establece así, ¿no? Así también en estos artículos 13 de esta reglamentación a la ley 259 nos habla que el porcentaje permitido de alcohol en la sangre es hasta 0,50, ¿no?, gramos por litro de sangre. Entonces ahí viene muchas veces la duda, uno no conoce. Esos 0,50, ¿a cuánto equivale? ¿A un vaso? Eso. ¿2 vasos? ¿Medio vaso? ¿3 vasos? ¿No?, de una determinada bebida. Ahora, el tema de la bebida, la composición del alcohol en la bebida, los grados de alcohol, también va a depender, ¿no?, entre una cerveza, un vino, no sé, un whisky o un cóctel. Entonces, va a depender. Ahora, también va a depender y va a influir el estado, el físico, ¿no?, el estado físico de la persona. Ahora, el sexo también, ¿no?, entre un varón y una mujer, el tema de la absorción del alcohol en sangre, e inclusive hasta el estado anímico de la persona, ¿no? Van a ser factores que van a influir justamente en la absorción del alcohol en sangre. Pero la norma nos dice 0,50 gramos por litro de sangre. Y eso equivale a medio vaso, ¿no?, a medio vaso. O un vaso máximo de una cerveza, por ejemplo, medio vaso de vino, ¿no?, un poco menos de whisky, de igual manera de un cóctel o de un trago, justamente por el grado alcohólico o de alcohol mucho más concentrado que la cerveza, por ejemplo. Entonces eso va a depender de acuerdo a todos los factores que hemos indicado, pero la norma dice 0,50 gramos por litro de sangre. Okay. Doctor, ahora podemos hablar un poco de las colisiones, por ejemplo, de la colisión frontal, de la colisión trasera, de la colisión lateral. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, es la clasificación de los accidentes, ¿no?, y principalmente de las colisiones. Bueno, su nombre lo indica: colisión frontal, colisión trasera, colisión lateral izquierda, lateral derecha, oblicua,
principalmente, ¿no? Es de acuerdo. Acá, este tipo de, en este tipo de investigación, principalmente se da cuando nosotros en las pericias vamos a describir, ¿no? Vamos a describir y vamos a realizar, por ejemplo, las pericias de daño, que es una energía que se suma cuando se nos solicita, por ejemplo, cálculo de velocidad, ¿no? Entonces vamos a establecer qué tipo de colisión, bueno, ha sufrido determinado vehículo con relación al otro vehículo, y también nos va a servir mucho para realizar las reconstrucciones. Esto es importante porque cuando se solicita reconstrucción sabemos que no se da de un día para el otro. Bueno, nosotros generalmente, bueno, en nuestro país realizamos reconstrucciones meses posteriores. Por tanto, los vehículos tendrían que estar pues a buen recaudo, ¿no? ¿Cómo están? En los depósitos o garajes correspondientes de la policía boliviana. Se requiere la reconstrucción. Para una reconstrucción, sí o sí, si no es el mismo vehículo que va a participar de la reconstrucción, se va a solicitar que sea uno de las mismas características, en modelo y en marca. No nos interesaría el color, pero sí en modelo y en marca. Porque en una reconstrucción nosotros lo primero que vamos a observar, por ejemplo, es la línea de mutua visión entre el vehículo A y el vehículo B, o tal vez un vehículo C también que participó en un accidente, para establecer a cuántos metros estas personas, es decir, los conductores de los vehículos, han podido percibir el peligro, ¿no? A cuántos metros estas personas tendrían que haber percibido el peligro. Obviamente en la investigación vamos a establecer o se va a determinar si estas personas estaban en un buen estado físico, ¿no? Al momento de conducir el vehículo, o tal vez bajo alguna influencia de alcohol. Eso se va a establecer en la prueba correspondiente de alcoholemia, y se va a realizar la dinámica del accidente. Este punto es bien importante, ¿no? Establecer y realizar la dinámica mecánica del accidente. Sabemos que un accidente se da en fracciones de segundo, ¿no? Y en condiciones normales, en un accidente de tránsito se da de medio a un segundo, o sea, de 0,5 a un segundo. Un segundo y medio, 2 segundos, y así sucesivamente es accidente seguro. Entonces, cuando se realizan las reconstrucciones, un objeto de pericia que nos solicitan comúnmente es establecer la dinámica o mecánica del accidente. Entonces, nosotros los peritos vamos a establecer el PPP, PPR, punto posible de percepción, punto de percepción real del peligro, área de conflicto, punto de conflicto y punto de descanso. Sabemos que nuestros funcionarios policiales de accidentes de tránsito acuden al accidente de tránsito cuando este ya se produjo, ¿no? Entonces llega el personal policial, los peritos correspondientes, y tienen que rebobinar la película, ir hacia atrás, justamente para establecer dónde ha sido el punto de impacto, dónde ha sido el punto de percepción posible y percepción real de los conductores, a cuántos metros, y obviamente esta área de conflicto va a depender mucho de las velocidades. A mayor velocidad, mayor área de dispersión de evidencias en accidentes, mayor área de destrozo, ¿no? En el escenario del hecho. A menor velocidad, obviamente el radio va a ser menor. Entonces, si vemos un accidente de tránsito donde se proyectaron los aros de las llantas, los plásticos y demás componentes del vehículo a metros, ¿no? A muchos metros del lugar, entonces, y más el daño del vehículo, obviamente ya vamos a tener las hipótesis de que los vehículos circulaban a mucha velocidad. Doctor, ¿ingresa la tecnología al realizar pericias? Sí, ingresa la tecnología, como es por ejemplo los softwares, ¿no? Los softwares de reconstrucción. Pero no se utilizan mucho en nuestro país los softwares de reconstrucción. ¿Por qué? Porque justamente el registro del escenario del hecho, bueno, lo realizamos nosotros, lo realizan los funcionarios policiales. Accidentes de tránsito son pesos y medidas, principalmente para dar respuesta a los cálculos de velocidad. Si en nuestro objeto de pericia nos solicitan establecer o determinar cuánta era la velocidad con la cual transitaba el vehículo A y cuánta era la velocidad con la cual transitaba el vehículo B.
para este objeto de pericia, sí o sí el cálculo físico es de suma importancia. Y esto va a depender de todas las fórmulas físicas, matemáticas que se utilicen, y obviamente para alimentar estas fórmulas, el registro del escenario del hecho tiene que ser a detalle, con relación a pesos y medidas, y diferenciar todas las energías que se transforman en un accidente de tránsito. Sabemos que cálculo de velocidad es cálculo de energía de impacto, energía de vuelco, energía de derrape, energía de deformación, energía de frenado, varios tipos de energías que podamos encontrar como evidencia en accidentología vial en nuestro escenario del accidente. Estos datos, como usted me decía, si tenemos o si contamos con nuestro software para realizar una dinámica y una infografía, inclusive una reconstrucción 3D, se alimenta al software correspondiente con todos esos datos, ¿no?, que nosotros o los peritos colectan en el escenario del hecho, pesos y medidas, y el software va a realizar el cálculo correspondiente. Pero, como les decía, no se utiliza mucho, no es de mucho uso en nuestro país los cálculos de acuerdo, los cálculos de velocidad de acuerdo a los softwares correspondientes. ¿Por qué? Porque los softwares, los softwares tienen base de datos de vehículos de última gama, ¿no? Las vías son de diferente conformación a otros países, ¿no?, mucho más grandes, donde las vías son mucho más amplias, ¿no?, las calzadas, etcétera, son mucho más amplias, a diferencia de nuestras vías, ¿no?, de Bolivia. Y si hablamos del parque automotor, tenemos nosotros muchos vehículos, bueno, que son transformados, que bueno, el motor ha sido transformado, algunas partes del vehículo han sido cambiadas, entonces no, ahí es donde se tiene mucho error en el cálculo al utilizar los softwares. Es por eso que no se trabaja mucho con softwares que calculan evidentemente la velocidad y realizan el trabajo de la dinámica del accidente. Ahora, se puede y existen algunos softwares para realizar el trabajo de dinámica, establecer la dinámica, ¿no?, del accidente de manera informativa o de manera ilustrativa, simplemente. Como también así la infografía gráfica, ¿no?, que también se trabaja y se adosa a nuestros dictámenes periciales. Doctor, a ver, hablemos un poco de los elementos clave en la pericia de accidentología vial. Por ejemplo, la inspección del lugar del accidente, ¿no es así? Sí. O sea, la inspección del escenario del accidente o el registro del escenario de un hecho de tránsito, al igual que el registro de un escenario de un hecho de sangre, o en este caso un accidente, en el que nuestras evidencias principales son los vehículos, es pues lo más importante en la investigación, ¿no? Y dentro de lo que es la investigación científica del delito y la criminalística en sí, ahí viene la accidentología vial. Por tanto, el trabajo que va a realizar el equipo multidisciplinario, ¿no?, de accidentes de tránsito de todas las direcciones departamentales, ¿no?, de la Policía Boliviana de Tránsito, es pues un trabajo fundamental, el tema de, como les decía, colectar evidencias accidentológicas. Y al hablar de evidencias accidentológicas o en accidentología vial, obviamente los vehículos son las evidencias principales, ¿no? Ah. Las huellas, por ejemplo, grabadas o huellas de frenado, también son consideradas evidencias importantes. Saber diferenciar qué tipo de huellas son, huellas lineales, tal vez huellas de rebote, o mejor dicho, claro, huellas de rebote, huellas de derrape, ¿no? En cálculo y en dato es totalmente diferente. Entonces, saber diferenciar cuáles son las huellas que el momento que se aplicó el freno grabaron de las llantas delanteras, cuáles son las huellas que grabaron las llantas traseras, en dato es totalmente importante y diferente para el reemplazo en las fórmulas correspondientes. Ahora, establecer, por ejemplo, tenemos un accidente de tránsito, una colisión donde uno de los vehículos, luego de impactar con el otro vehículo, volcó y dio diferentes tipos de vuelcos. ¿Cuántos vuelcos dio? ¿Qué tipo de vuelco? Si es longitudinal,
o si es frontal o lateral para establecer el radio, ¿no? Entonces son datos importantes y diferentes. No es lo mismo calcular un vuelco lateral que frontal o longitudinal, es totalmente diferente, ya que el radio es mucho más amplio del longitudinal al lateral. Ahora, establecer, por ejemplo, alturas, si una vez que ha colisionado, el vehículo ha dado dos vuelcos y se ha posicionado sobre imaginemos, sobre la acera o sobre una pequeña loma y está ahí el vehículo, ahí tenemos energías potenciales, ¿no? Todas esas evidencias son importantes. Ahora, los daños también de los vehículos, a eso llamamos pericia de daños, es totalmente importante. Se trabaja con los coeficientes de deformación, ¿no?, de los vehículos, y esto va a depender de la marca y del modelo del vehículo. Entonces, tener en cuenta y colectar esas evidencias importantes en accidentes de tránsito, bueno, va a llevar a un buen horizonte la investigación. Ok, a ver, aquí tengo una pregunta, es un caso que nos dice, un conductor agrede a otro conductor, pero el agredido es de la tercera edad. ¿Dónde corresponde? ¿Tránsito o FELCC? Obviamente que FELCC, ¿no? Porque los dos vehículos no han tenido participación alguna en estas agresiones. Sí, los conductores. Sí, ahí estamos hablando de agresiones. Si no hay participación o no ha habido daño en los vehículos, ¿no? Al hablar de accidente de tránsito son riñas y peleas o agresiones físicas, obviamente, bueno, FELCC. y posteriormente la valoración médico forense, ¿no? Claro, Ya es otro tipo etcétera. de delito, Claro, la investigación, es una ¿no? duda que tenía un seguidor nuestro. Por favor, si ustedes tienen consultas sobre el tema de accidentes de tránsito, de accidentología, pueden ir dejando sus consultas para que al finalizar el doctor Luigi Vargas pueda disipar todas las dudas que ustedes tienen. Doctor, ¿cuáles son las pericias más solicitadas en el Ministerio Público en casos de accidentes de tránsito? Bueno, los objetos de pericia, ¿no? Los objetos de pericia más requeridos o más solicitados en accidentología vial es establecer, por ejemplo, la causa, no la causa directa o la causa basal del accidente, determinar quién ha sido el embistente y quién es el embestido, determinar también qué factor habría participado en este accidente de tránsito. Otro punto de pericia importante que siempre nos piden también es establecer las velocidades, ¿no? El cálculo de velocidades de transitabilidad de los vehículos antes del accidente. Así también nos piden a modo de ilustración establecer la dinámica del accidente, no la mecánica o dinámica, ¿no? La dinámica o mecánica del accidente, y esto nosotros, bueno, lo plasmamos a través de una infografía forense, ¿no? Una secuencia desde el momento en que la persona o el conductor ha tenido que percibir el peligro. Y esto es bien importante, ¿no? Se establece esto con mucha, podríamos decir, precisión, ¿no? En la reconstrucción, ¿no? Es por eso que cuando sí se da o se suscita un accidente donde existen muertes, ¿no? Pérdida de vidas humanas en un accidente de tránsito, se tiene que solicitar la reconstrucción. Ahora, no dejemos de lado de que los primeros funcionarios que acuden al procesamiento de la escena del hecho tendrían que colectar, ¿no?, a detalle y procesar el escenario del hecho de un accidente de tránsito. Colectar todas las evidencias de accidentes de tránsito que van a servir a la investigación, realizar la planimetría o el bosquejo planimétrico en accidentes de tránsito es de vital importancia, así como un buen muestrario fotográfico. Muchas veces tenemos en las vías, en las avenidas, etcétera, las cámaras de vigilancia, ¿no? Ya sea de la policía o las cámaras particulares. En accidentes de tránsito, bueno, y en otro tipo de investigación de delitos, ayudan mucho, sirven de mucho la grabación, ¿no?, justamente del accidente, del hecho. Entonces se solicita
con el requerimiento, orden correspondiente, y también se trabaja con estas grabaciones para investigar, ¿no?, cuál ha sido la causa que produjo el accidente de tránsito. Y a ver, acá tengo una consulta que me dice, ¿cómo puedo hacer que un conductor en estado de ebriedad me pague los daños de mi auto? Supongo que obviamente usted ha realizado una denuncia. Supongo que ustedes dos, usted como víctima y también el conductor, han estado presentes en las oficinas de tránsito. Entonces, ese era el momento ideal para que ustedes puedan realizar una conciliación. Si es que había una conciliación, así ustedes presentaban una carta de sometimiento donde ustedes llegaban a un acuerdo y él reparaba todos los daños que se han realizado a su vehículo. Caso contrario, y si es que usted no ha hecho la denuncia y ya ha pasado mucho tiempo, va a ser mucho más difícil poder determinar los daños que ha sufrido su vehículo. Depende si es que el vehículo se encuentra secuestrado o depende si es que el vehículo usted continúa conduciendo. Entonces hay muchos factores para saber, no sé si es que ya corresponde que le paguen los daños, no sé si es que el vehículo está guardado en uno de los garajes para realizar la determinada pericia, pero en todo caso sería importante saber si es que ha habido una denuncia y si es que se ha realizado esta carta de sometimiento en tránsito. Bueno, aquí me dicen en fiscalía, firmó un documento pero no cumplió con el pago. Si es que en fiscalía, él ya ha liberado su vehículo, ok, entonces lo que pasa en fiscalía, tiene que haber, si es que él no está cumpliendo con el acuerdo que ha firmado en fiscalía, usted tendría que solicitar a fiscalía que se le revoque las medidas con las cuales él se encuentra al momento, porque esta persona no podría estar tranquilo simplemente firmando un documento. Tiene que haber determinadas medidas en fiscalía. Si no está cumpliendo, usted puede solicitar que se le revoque porque precisamente no está cumpliendo con el acuerdo al cual se ha llegado en una conciliación en fiscalía. Estoy segura que se ha llegado a una conciliación en el Departamento de Soluciones Tempranas del Ministerio Público. Doctor Luigi, ¿qué más podemos hablar de todo lo que es accidentología, pero en el campo de las pericias forenses? En el campo de las pericias forenses, accidentología vial, como les decía en un inicio, la investigación de accidentes de tránsito y solicitar dictámenes periciales para establecer la verdad histórica, ¿no?, del acontecimiento, cuál es la causa directa, establecer velocidades, por ejemplo, establecer la dinámica del accidente es bien importante. Lo que yo siempre sugiero, bueno, a nuestros funcionarios policiales, porque son ellos los que procesan los escenarios del hecho, es colectar muy bien las evidencias, realizar un bosquejo planimétrico, porque sabemos que ese momento que, bueno, están trabajando en el escenario del hecho, no van a realizar una planimetría a detalle, una planimetría a escala, ¿no?, del escenario del hecho, pero por lo menos tendríamos que contar con muchas medidas, fijación de los accidentes, del punto de impacto, por ejemplo. En una intersección es importante para establecer quién tenía preferencia de paso. Vuelvo a repetir, los funcionarios llegan cuando los vehículos ya están en una situación de descanso, pero rebobinar la película ahí viene la investigación. Entonces establecer el punto de impacto es bien importante, bien importante. Se va a dejar determinadas características en la vía, ¿no?, el momento del impacto, por la física. Entonces claramente se va a grabar en el escenario el punto de impacto. Fijar ese punto de impacto a puntos fijos, imaginemos postes, vértices de paredes, semáforos, árboles, puntos fijos,
con mediciones es bien importante, es totalmente importante, porque sabemos que a un determinado tiempo se va a solicitar reconstrucción. Entonces nosotros, para realizar la reconstrucción, nos vamos a basar justamente en esa información. Un buen muestrario fotográfico, si tenemos videos, filmaciones mucho mejor. Un buen muestrario fotográfico, vamos a contar con un buen bosquejo planimétrico a mano alzada, pero con mucha información referente a medidas. Obviamente vamos a recrear, ¿no?, de acuerdo a las medidas que se tomó, primigenias que se tomó en la búsqueda o registro del escenario del hecho, y vamos a realizar el trabajo correspondiente justamente para dar respuesta a todas las interrogantes que solicitan, ¿no?, las autoridades que están administrando justicia. Por tanto, estamos volviendo a repetir, ese primer trabajo investigativo criminalístico en accidentología vial es la piedra fundamental de la investigación. Si realizamos mal ese trabajo, así posteriormente, semanas, meses, lleguen peritos, imaginemos, de Estados Unidos, no van a poder realizar, ¿no?, la reconstrucción. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, no hay fotos, no hay planimetría. Entonces, en accidentes de tránsito, planimetría o bosquejo planimétrico es importante, es bien importante. En algún momento dije, accidentología son pesos y medidas. Exacto, bueno, en realidad para cualquier hecho delictivo, ¿qué es lo importante? Que en este momento usted llame a los profesionales que conocen este tema, en este caso los peritos, al perito que usted tenga de confianza, porque es importante, como decía el doctor Vargas, ese momento colectar todos los elementos, tomar fotografías. ¿Por qué? Porque si una persona viene después, ya no va a encontrar tal cual esa escena. ¿Por qué? Porque ya se va a mover todo lo que se encontró en ese lugar y cómo estaba, y ya no se va a poder determinar qué es lo que pasó realmente en el lugar. La única forma de poder determinar esto es siendo los primeros en llegar a estos lugares. Acá tengo una consulta que me dicen, una pregunta, ¿qué pasa si un policía hurguetea la escena del crimen? ¿Qué sanción recibe? Bueno, eso es En accidentología, ¿verdad? ¿no? Claro, es una contaminación de la escena. Ah. Bueno, sabemos que un escenario del hecho, lo primero que se tiene que hacer es proteger, ¿no? Proteger el escenario del hecho. Sabemos que no podrían estar de manera inmediata los funcionarios policiales o peritos, pero lo fundamental es proteger. Nadie toque, que se queden los vehículos ahí, llamen a la policía, que llamen a tránsito y hasta que lleguen. Entonces llegan, tendrían que fijar el escenario del hecho, primigenio, ¿no?, primario, original, para que a partir de ahí, bueno, se inicie la investigación. ¿Qué pasa si se altera, si se mueven, ¿no?, las evidencias, se mueven los vehículos, etcétera? Ahí directamente, bueno, entra, ¿no?, el policía. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Bueno, ahí directamente los policías entrarían pues tal vez en delitos, ¿no? Sí entran en delitos, porque son funcionarios públicos, bueno, que tienen que realizar el trabajo de manera idónea, ¿no?, el trabajo. Entonces ahí vienen, por ejemplo, nos ayudan mucho las primeras fotografías, ¿no? Tenemos personas que están o transeúntes en el lugar, que están filmando inclusive el desarrollo o el trabajo de los funcionarios policiales. Bueno, es importante resaltar, ¿no?, decirles a todos ustedes que el momento que sucede un hecho delictivo puede ser un asesinato, puede ser un asesinato, puede ser, digamos, un homicidio. Probablemente hemos visto una persona caer de un cuarto, quinto piso de un edificio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Llamar a la policía. Llamando a la policía, personas que lleguen a la policía, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llamar
a escena del crimen, que escena del crimen es el equipo idóneo de la FELCC para poder ver qué es lo que ha sucedido en este lugar. Al poder ver qué es lo que ha sucedido en este lugar, obviamente ya va a contactar, si es que hay cadáveres, va a tener que contactar a personas de escena del crimen de todo este equipo. ¿Para qué? Para hacer primero el correspondiente levantamiento del cadáver, para que posteriormente se pueda realizar el examen médico forense y determinar, por ejemplo, cuál ha sido el motivo de la muerte de estas personas. Pero es muy importante que no ingrese gente. Yo muchas veces, lo repito y digo y veo, que muchas veces hay una persona que está herida al medio de la carretera, y esto lo he visto en las noticias, y los periodistas están al lado de la persona herida y la sangre está pasando por ahí abajo. Eso es algo que no podemos permitir. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos, absolutamente todo lo que encontramos en la escena del crimen, tenemos que colectar en fotografías, realizando la planimetría correspondiente, también colectando, digamos, que se trate de sangre, colectando también otro tipo de fluidos que se encuentren para poder determinar qué es lo que ha pasado. Entonces es importante que las personas no ingresen a esta escena del crimen con el fin de no contaminarla y lograr saber realmente qué es lo que ha sucedido en esta escena del crimen. Bueno, por el día de hoy hemos concluido con nuestro live de accidentología. Fin de mes, 31 de agosto, estaremos con más fuerza en el mes de septiembre, tratando siempre temas forenses. Por lo general los días martes y jueves, pero como ustedes conocen, ya ponemos en nuestras páginas con 24 horas de anticipación cuál será el tema que vamos a estar tratando. Muchas gracias a todas las personas que nos han mandado un me gusta, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. A quienes desean realizar una consulta con nosotros pueden agendarla al 775-72008. Bueno, que tengan todos un bendecido mes de septiembre. Buenas noches.